Un saludo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Feliz día del Señor. Es un placer poder nuevamente reunirnos, congregarnos en este hermoso día y tener el privilegio de estudiar un tema más de esta serie tan importante que hemos estado estudiando ya por varias semanas. Como ustedes saben, y ya para información de cada una de las personas aquí presentes y tal vez de las personas que nos están viendo a través de este video, queremos decirle de que estos temas están siendo grabados simultáneamente en video, así que usted los puede obtener, bien sea este mensaje, si así lo desea, o alguno de los temas que hemos estado presentando ya de esta serie de Apocalipsis. El título de la serie aparece allí en vuestra pantalla, es El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis, una serie muy, pero muy importante. El tema de hoy es un tema muy importante, así que exhortamos a cada uno de ustedes aquí presentes de que mantengamos nuestra concentración. A ustedes que acostumbran a traer sus libretas, les exhortamos por favor de que mantengan sus libretas a la mano para que así anoten cada uno de estos mensajes o estos textos bíblicos que hemos de leer. Tal vez vamos un poco rápido en honor al tiempo, así que por eso les exhortamos siempre de que anoten todos estos textos para que así posteriormente en la comodidad de vuestros hogares ustedes los estudien más detenidamente. El tema o el título de este estudio en esta hora es La unión de dos poderes. Es un tema muy, pero muy importante. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla dos bestias. La bestia de la izquierda, que representa la bestia que sube del mar, de Apocalipsis capítulo 13, y el versículo 1, que ya en temas anteriores hemos identificado a esa bestia, y también la bestia del lado derecho, que aparece en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11, esa bestia que tenía dos cuernos, pero que iba a hablar como dragón, pero esta bestia subía de la tierra, muy diferente a la bestia que aparece a su izquierda, a vuestra izquierda, que sube del mar. En el tiempo del fin, óigalo bien, estos dos poderes aquí representados se van a unir. Por eso el título es La unión de dos poderes, porque así está establecido en la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13. Bien, el versículo de introducción que aparece allí en pantalla se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11, y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde subía esa bestia? De la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Muy importante, ahí podemos ver esa bestia en esa gráfica para que nosotros podamos tener una idea en nuestras mentes de esa bestia que tenía dos cuernos, que subía de la tierra, y que dice ahí también el versículo que acabamos de leer anteriormente, que era semejante a un cordero. El cordero en la Biblia es digno representante de Cristo Jesús, o sea, un animal manso. ¿Qué nos está diciendo la profecía bíblica? Que cuando esta bestia surgió, subió de la tierra, nació, vamos a decirlo de esta manera, era mansa y humilde. Y nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado en temas anteriores, que una bestia en profecía bíblica representa un reino, representa un poder, bien sea político o bien sea religioso. Bien, el carácter del gobierno simbolizado, hablando de esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Al describir este poder, Juan dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Muy importante. Los cuernos de cordero indican juventud, inocencia y mansedumbre. El objeto de los que al principio fueron en busca de las playas de Norteamérica era fundar, óigalo bien,
lo que el mundo no había visto por siglos, a saber, una iglesia sin papa y un estado sin rey. Ese fue el plan original de los padres fundadores de esta gran nación de Norteamérica. Sigue diciendo esa nota, o en otras palabras, un gobierno en el que el poder eclesiástico estaría separado del civil, es decir, un gobierno caracterizado por la libertad civil y religiosa. Muy importante es prácticamente las características de este gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, tal y cual lo explicaba la profecía de Apocalipsis 13:11. Había separación entre esas dos instituciones, el Estado y la Iglesia. Muy importante eso. Bien, la primera enmienda hecha a la Constitución de los Estados Unidos empieza así. Óigalo bien, para aquellos que se han hecho ciudadanos norteamericanos, que tal vez hemos venido a este país de Norteamérica y hemos decidido hacernos ciudadanos norteamericanos. Cuando usted se hace ciudadano, automáticamente a usted le entregan su certificado de ciudadanía y también le entregan un librito, un pequeño folleto que contiene la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí, en una de esas enmiendas, la primera enmienda, dice así: el Congreso, o sea, el Congreso de los Estados Unidos, por supuesto, no hará ley alguna con respecto al establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de ella. Este artículo ofrece la más amplia garantía de la libertad civil y religiosa, supuestamente. Una separación completa del Estado y la Iglesia. También la bestia de dos cuernos carece notablemente de coronas en sus cuernos. Si ustedes notan, la bestia de Apocalipsis 13:1 tiene coronas, pero la bestia de Apocalipsis 13:11 no tiene coronas, pues simboliza una nación dotada de una forma que republicana, o sea, república de gobierno. La corona es símbolo apropiado de la forma monárquica, muy interesante, o dictatorial de gobierno. Y la ausencia de coronas, en este caso, sugiere un gobierno cuyos poderes no residen en ningún gobernante único, sino en las manos del pueblo. La Constitución sobre la cual están fundados estos principios son la base de esta nación. Muy importante que nosotros pensemos en lo que estamos leyendo para que nos demos cuenta de que esta bestia, como dice la Biblia, no tenía coronas, porque la corona representa un rey, representa un trono, y este país fue fundado justamente con esas bases de separación de iglesia y Estado, porque los primeros padres de esta nación de Norteamérica estaban conscientes de lo que significaba la unión de estos dos poderes. Precisamente por eso es que todos estos peregrinos huían de Europa, de esta persecución religiosa que se desató en Europa en ese entonces, y llegaron a playas de Norteamérica. Bien, una nación protestante, ahí está. Primero iba a ser una nación, ¿qué cosa? Libre de rey. O sea, iba a ser una nación de una república. Por eso ahí dicen los historiadores de que este país fue fundado bajo esas bases. Era una república, era un gobierno republicano, o sea, una república. Una nación protestante, dice la bestia de dos cuernos, simboliza una nación que no puede pertenecer a la religión católica. El papado es fundamentalmente una unión de la Iglesia y el Estado. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en su artículo 6, declara que ningún examen religioso será requerido como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público bajo los Estados Unidos, y con ello establece como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público
bajo los Estados Unidos y, dice ahí, con ello establece una perpetua separación de la Iglesia y el Estado. La libertad civil y religiosa es un principio fundamental del protestantismo, muy importante. Así que Estados Unidos fue fundado bajo esas bases sólidas y esos valores, así lo establece la Constitución. Por eso Juan ve esa bestia que sube de la tierra, que no tiene coronas, pero que tiene dos cuernos. Ahí está esa separación de iglesia y Estado. Esos son los dos poderes, vamos a decirlo así, que fuertes, establecidos por los padres de esta nación y que es la base sólida de la Constitución de Norteamérica. Bien, los fundadores de este gran país de Estados Unidos, por haber visto en tiempos pasados los resultados de la unión de iglesia y Estado, se mostraron celosos por las libertades que consideraban y declaraban derechos de todos. Apocalipsis 13:11, ¿qué nos dice? La Biblia no se equivoca. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por una así, dice Jehová. Apocalipsis 13:11, la segunda parte dice, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Muy importante, nosotros no podemos pasar por alto la segunda parte del versículo 11 de Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Espíritu Santo a través de su palabra de que esta bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que al principio cuando nació iba a ser como un cordero, iba a tener las cualidades de un cordero, al final iba a hablar como dragón. Nosotros no podemos equivocarnos, la palabra de Dios es infalible. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por una así, dice Jehová. Iba a hablar como un dragón este país de Norteamérica. Esa nota dice, el hablar como dragón es tener los rasgos característicos de Satanás, el gran dragón. Uno de ellos es ser el primero, el más importante, tener el dominio del mundo. Óigalo bien. Juan capítulo 12, versículo 31, son palabras de Jesús, noten lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y dice ahí claramente, Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, iba a ser echado fuera. La palabra en griego para príncipe, tal y cual aparece en el texto que acabamos de leer, es arjón. Y arjón significa primero, óigalo bien, primero en rango o poder. También significa principal, príncipe, soberano. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 758 y la página 13. Para aquellos ustedes que tienen esa concordancia en sus hogares, la concordancia Strong's hebreo griego, que es la concordancia más completa que usted puede conseguir en cualquier librería cristiana. Ahí usted busca la palabra arjón, que es la palabra príncipe en nuestras versiones, y ahí le da el significado en griego para cada palabra del Nuevo Testamento. Muy interesante, me llamó mucho la atención esa definición que le da el diccionario hebreo-griego. Primero en rango o poder o el principal. Este país de Norteamérica, ¿no creen ustedes que llena esas características que aparece allí en esa palabra en griego? Estados Unidos quiere ser el primero en el mundo, quiere ser el más importante en el mundo, quiere ser el soberano en el mundo, quiere tener el poder en el mundo. ¿Qué ustedes creen? Bien, Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 7 nos dice unos textos muy importantes, porque recuerde que la Biblia dice en Apocalipsis 13:11, la segunda parte, de que este poder, esta bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, iba a hablar como dragón. Entonces estamos viendo ahora, vamos a ver ciertas características del dragón, que es Satanás. Lucas 4:5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte, o sea Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Versículo 7, si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Oh, muy interesante esos textos que acabamos de leer. Esos textos que acabamos de leer indican de que Satanás quiere ser el dueño de este mundo. Y dice ahí claramente, a quien quiero, yo le entrego estos reinos, porque a mí me fueron entregados. Eso es mentira, porque nosotros sabemos de que Satanás es el padre de toda mentira. Esos reinos que Satanás le mostró a Cristo en ese momento eran los reinos de este mundo que Dios le había entregado a nuestros primeros padres al principio, cuando Dios les dijo, fructificados y juzgad la tierra, sojuzgadla. En otras palabras, nuestros primeros padres perdieron ese privilegio porque Satanás se los arrebató en el Edén. Bien, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, nos habla de otra característica de Satanás. Dice ahí el versículo 12 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Por qué? Porque Satanás, cuando estaba en el cielo, antes de ser arrojado de él, de acuerdo a Apocalipsis 12, del 7 al 9, que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, hasta que el dragón no pudo prevalecer más allá en el cielo y fue arrojado de allí. El lucero de la mañana, así se llamaba Satanás antes de caer. Dice ahí, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Muy importante, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Muy importante. ¿Cuál ha sido el deseo de Satanás desde un principio? Ser semejante ¿a quién? A Dios. Él quería colocar su trono al lado del trono de Dios. O sea que Satanás no se conformó con ser el ángel más exaltado en el cielo, sino que quería ser semejante al Altísimo. Ese es el carácter de Satanás. Satanás siempre ha desarrollado ese carácter. Satanás siempre ha querido ser el primero, siempre ha querido ser supremo, siempre ha querido estar en lo más alto, tener el poder. Ese es el carácter de Satanás, muy importante. Influencia de Estados Unidos a nivel mundial. Vamos a ver cuál es la influencia de este país a nivel mundial. Bien, de acuerdo a ese periódico que ustedes ven ahí en pantalla, que se llama El Nuevo Día, es un periódico que se publica en Puerto Rico. Vamos a leer allí unas cuantas noticias sacadas de ese periódico, y el título de esa noticia es: proclama Estados Unidos su liderazgo en el mundo. Muy importante, noten cómo dice esa noticia. Pese a la irrupción del conflicto bosnio en la cumbre de la Alianza Atlántica, el gobierno de Bill Clinton cantaba victoria el pasado lunes en Bruselas, al considerar que la apertura de la OTAN hacia el este y el desmantelamiento nuclear en Ucrania constituyen pruebas del liderazgo estadounidense en el mundo. ¿Qué dice ahí esa noticia? No lo estamos inventando nosotros. Esa noticia de un periódico de Puerto Rico dice que todo lo que estaba sucediendo en ese entonces en Europa, el desmantelamiento de cabezas nucleares, confirman, dice, o prueban el liderazgo estadounidense en el mundo. El Nuevo Día, 12 de enero de 1994. Vamos a ver otra noticia. Dice: mal parado el que se meta con los Estados Unidos. ¿Oyeron bien? Los legisladores de uno y otro partido manifestaron su apoyo a la adopción de medidas de represalias hacia los responsables de ataques terroristas contra los Estados Unidos. Óigalo bien. Aunque sea un país como Irán el que haya patrocinado los mismos, somos el país más poderoso del mundo
Y el mensaje que debemos hacer llegar a Siria y a Irán y a países por el estilo es que si se meten con nosotros van a salir muy mal parados. El Nuevo Día, el mismo periódico, 12 de enero de 1994. Qué interesante. Dice claramente esa noticia. Los legisladores de este país, de ambos partidos, dicen que el país de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, es el país más poderoso del mundo. O sea, el número uno, como leíamos anteriormente en la palabra en griego, príncipe. Tiene el poder. Estados Unidos ha querido siempre tener el poder, dominar al mundo. Interesante. Y dice ahí que va a quedar mal parado el que se meta con Estados Unidos. Bien, ustedes ven ahí esa portada de un periódico que se llama el Tampa Tribune, que se publica en la ciudad de Tampa del estado de la Florida. Y ahí en ese periódico salió una noticia muy importante. Noten bien, dice: las focas rescatan a rehenes detenidos. ¿Qué son las focas? Bueno, en inglés se le conoce como los Navy SEALs. O sea, es un grupo del ejército de la Navy, o sea, de la Marina de los Estados Unidos, que se especializa en rescates de rehenes o fuerzas de esta Marina de los Estados Unidos para misiones muy secretas y muy importantes. Y se le llaman las focas porque SEALs en inglés es foca, por eso le llaman en inglés los Navy SEALs, o sea, las focas de la Marina de los Estados Unidos. Noten cómo dice: las fuerzas especiales de operaciones rescataron una rehén norteamericana y su compañero danés el miércoles temprano en Somalia. Obama, en una declaración, dijo que la misión es otro mensaje al mundo, que los Estados Unidos de América se pararán fuertemente en contra de cualquier amenaza a nuestro pueblo. Tampa Tribune, 26 de enero del año 2012. Qué interesante. O sea que el presidente de los Estados Unidos está diciendo de que esto es un mensaje para el mundo, en otras palabras. El que se meta con nosotros va a quedar mal parado, como leíamos en la noticia anterior. O sea, Estados Unidos quiere prevalecer, amenaza, prevalece en el mundo entero. Muy interesante. Bien, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, ¿qué nos dice? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Roma papal. En presencia de ella, y hace que la tierra, Estados Unidos primeramente, y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que este país, lo que estamos leyendo ahí en ese versículo 12, es que este país va a hacer todo lo posible para que aquí en Norteamérica se le rinda homenaje a la primera bestia que representa al papado. ¿Cómo es posible? Ustedes dirán que un país que supuestamente es protestante, óigalo bien, va a hacer o a dictar leyes que hagan de que se le rinda honor al papado o a Roma papal, la primera bestia, Apocalipsis 13:1. Ustedes dirán, eso es imposible, pero la profecía lo dice. Nosotros tenemos que creer a lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. No podemos contradecir lo que está en la palabra de Dios. Usted podrá oponerse, usted podrá opinar algo contrario a lo que está escrito, pero lo que dice el Señor en su palabra se cumple, es infalible. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que podemos darnos cuenta de que este país de Norteamérica, en un futuro cercano, va a ejercer su poder contra los moradores de este país, primeramente, para que adoren a la primera bestia, o sea, al papado. Muy interesante. Para que estos dos poderes se unan, óigalo bien, la bestia semejante a un leopardo, el papado, y la bestia semejante a un cordero, Estados Unidos, tiene que haber sanado completamente la herida de muerte. Óigalo bien. Ahí vemos una foto del presidente Harry S. Truman.
Harry Truman, cuando era el presidente de este país de Norteamérica, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que por sí fue el que ordenó de que se bombardeara allí en Japón, en Nagasaki y Hiroshima. Él fue el que dio la orden para que la bomba atómica fuese tirada allí en esos dos lugares, que causó estragos terribles allí en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, en aquel entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1951, él escribió una carta a el Papa Pío XII, en aquel entonces era el Papa allí en Roma. Bien, noten bien parte del contenido de esa carta. Como dice: en primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión. Palabras fuertes de Harry Truman al papado en aquel entonces. Noten bien cómo sigue diciendo esa carta. Somos, cuando dice somos, está hablando acerca del pueblo norteamericano. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conviniese a los intereses de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes de Harry Truman en esa carta a ese papa en aquel entonces! Pero eso fue en 1951. La profecía bíblica se tenía que cumplir. La profecía dice claramente que esa herida de muerte que el papado recibió iba a sanarse de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 3. Pero también lo acabamos de leer en Apocalipsis 13, versículo 12, de que esta gran nación de Norteamérica, esta bestia que subía de la tierra con dos cuernos semejantes a un cordero, iba a hacer que en este país se adorara a la primera bestia. Por supuesto, Harry Truman parece que nunca leyó ese versículo bíblico de Apocalipsis 13:12, porque dice claramente el Señor allí en su palabra de que este país de Norteamérica iba a adorar a la primera bestia. Aparentemente en 1951 era algo imposible. Harry Truman le dijo claramente allí a ese papa: nosotros no queremos vuestra intromisión en nuestros asuntos de Norteamérica. En otras palabras, para esa fecha, en 1951, no existía una relación entre Estados Unidos y el Vaticano. Las relaciones estaban rotas, no existían. Pero noten bien esa foto que aparece ahí en vuestra pantalla. Ya Harry Truman había muerto y ahí podemos ver el cumplimiento de la profecía bíblica. Nosotros no podemos poner a un lado lo que dice la palabra de Dios. Ustedes y yo nos podemos equivocar. Ustedes y yo podemos cometer errores, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es infalible. La foto que ustedes ven ahí en pantalla, a su izquierda, es el presidente Richard Nixon. En aquel entonces era el presidente de Estados Unidos, sentado en la sala del Vaticano con en aquel entonces el Papa Pío VI, o Pablo VI diría, Pablo VI. Ahí podemos ver ya en ese entonces que se estaba llegando a un acercamiento entre Estados Unidos y el Vaticano. ¿Por qué? Porque así lo decía la palabra de Dios. La profecía bíblica se tiene que cumplir al pie de la letra. Bien, en el año 1983 todavía estaban rotas las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano. Mire todo lo que había pasado desde la famosa carta de Harry Truman 1951.
en 1983 todavía seguían rotas las relaciones entre Roma y Estados Unidos de Norteamérica. El 10 de enero de 1984, el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Ronald Reagan, establece relaciones con el Vaticano. ¿Qué les parece a ustedes? Tremendo cumplimiento de la profecía bíblica. La palabra de Dios no se equivoca. Gloria a Dios por su palabra en esta hora, porque la profecía bíblica tiene que cumplirse al pie de la letra y no puede equivocarse. ¿En qué año? El 10 de enero de 1984, Ronald Reagan fue el presidente que restablece o establece relaciones diplomáticas con Roma papal, si ustedes no lo sabían. Roma papal, la bestia semejante a un leopardo, y Estados Unidos, la bestia semejante a un cordero, se unen para derrocar el comunismo en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Qué interesante. Ahí podemos ver esa portada que ustedes ven ahí en pantalla. Esa portada salió en la revista Time, que es una de las revistas más importantes de noticias de este país de Norteamérica. Y ustedes pueden ver ahí el título, el encabezado de esa portada es The Holy Alliance, o sea, la Santa Alianza. ¿Entre quién? Bueno, la profecía bíblica se tenía que cumplir. Hay dos poderes en Apocalipsis 13, solamente dos poderes. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. El papado, número 1, Apocalipsis 13:1, y Estados Unidos de Norteamérica, Apocalipsis 13:11. Y por supuesto, lo vamos a ver más adelante, se va a unir un cuerpo religioso con Estados Unidos de Norteamérica, que es la imagen de la bestia. Pero los dos poderes más importantes que aparecen allí en esas dos bestias, allí representadas, son Estados Unidos de Norteamérica. Ahí ustedes pueden ver la imagen de Ronald Reagan a su izquierda, representando a este país de Norteamérica, y a su derecha la imagen de Juan Pablo II, representando a Roma papal, tal y cual lo decía Apocalipsis 13, 11 y 12. Qué maravilloso. Bien, ahí podemos ver cuando una de las visitas que tuvo Juan Pablo II a Norteamérica con Ronald Reagan. Estos dos poderes se unieron durante la Guerra Fría para derrocar al comunismo allí en la Unión Soviética. Muy, pero muy importante. Apocalipsis 13:12 dice, lo leemos una vez más, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Qué maravillosas palabras. La palabra en griego para adoren, óigalo bien, porque dice que hace, o sea, este país va a hacer que los habitantes de la tierra, o sea, de este país, primeramente, adoren a la primera bestia, al papado. La palabra en griego para adoren, tal y como aparece allí en Apocalipsis 13:12, es proskuneo. Y proskuneo significa besar. ¿Qué significa? Besar. Significa postrarse en homenaje, o significa también hacer reverencia a, adorar. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 4352, la página 72. Voy a dejar allí unos segundos la pantalla abierta en esa diapositiva para que ustedes, por favor, mediten en la palabra en griego como aparece en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 13:12, lo que significa la palabra adorar. Uno de esos significados es besar, y uno de ellos que me llama mucho la atención, aparte de postrarse en homenaje, es hacer también reverencia. Y vamos a ver en unos videos a continuación de cómo muchas personas están cumpliendo fielmente lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, especialmente la palabra adorar. Bien, vamos a ver el primer video en esta hora. Vamos a ver si ponemos el primer video. Escuchen bien, les voy a pedir por favor a cada uno de ustedes aquí presentes, las personas que nos están viendo a través de este video, de que por favor presten mucha atención a las palabras que van a ser allí dichas a través del locutor
Y este video es de los obispos de Estados Unidos que tuvieron la oportunidad de visitar recientemente al Vaticano, o sea, allí a Roma. Vamos a ver. Prestemos mucha atención, por favor. El Papa tuvo el segundo de los 5 discursos públicos previstos para la actual visita ad limina de obispos de Estados Unidos. Esta vez era el turno del grupo de la región de Washington. Benedicto XVI les dijo que le preocupan los ataques que hay en este país contra los valores judeocristianos y contra el cristianismo. Según el Papa, es imprescindible que todos los católicos de Estados Unidos sean conscientes de las graves amenazas al testimonio público de la Iglesia en cuestiones morales por parte de un laicismo radical cada vez más difundido en ámbito político y cultural. When our culture attempts to suppress the dimension of ultimate mystery and to close the doors to transcendent truth, it inevitably becomes impoverished and falls prey. El Papa elogió sus esfuerzos para mantener contactos con políticos católicos y explicó que los políticos católicos tienen que respetar valores como el respeto a la vida, la dignidad humana y los derechos humanos. El Papa añadió que la legítima separación entre Iglesia y Estado no puede significar que la Iglesia no opine ni que el Estado no tenga en cuenta la voz de los creyentes. Además, Benedicto XVI recordó que es importante el papel de los laicos para articular la visión cristiana en la sociedad y que conseguirlo es una tarea prioritaria para la Iglesia de Estados Unidos. Además del cardenal arzobispo de Washington, Donald Wuerl, entre los 17 obispos que han participado en este turno están el de Maryland, Delaware, Virginia o los 4 obispos encargados de atender a los militares del país. ¿Pudieron ustedes notar las palabras que salieron aquí en este video? ¿Pudieron ver cómo esos cardenales, muchos de ellos se postran ahí a adorar, como aparecía la palabra en griego, postrarse, o también besar, como besan el anillo del Papa, y también inclinarse en reverencia, que lo vamos a ver en otro video a continuación? Pero me llama mucho la atención, quisiera compartir, si ustedes prestaron mucha atención a las palabras de la persona que estaba narrando el video, el Papa dijo las siguientes palabras: según el Papa, es imprescindible que todos los católicos de Estados Unidos, ¿de qué país? Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? De 2 poderes, Estados Unidos y Roma papal. Es imprescindible que todos los católicos de Estados Unidos sean conscientes de las graves amenazas al testimonio público de la Iglesia en cuestiones morales por parte de un laicismo radical, cada vez más difundido en ámbito político y cultural. ¿Escucharon estas palabras del Papa Benedicto XVI? ¿Qué significa la palabra laicismo? Porque cuando nosotros escuchamos esto en este video y escuchamos la palabra laicismo, no sabemos qué significa eso y no nos preocupamos tal vez por buscarla en el diccionario. Porque ustedes saben, estas personas usan palabras muy mayores a nuestro lenguaje tal vez, y muchos de nosotros pasamos desapercibidos. No nos interesamos por ver el significado de lo que quiso decir en sí Benedicto XVI cuando dijo que le preocupaban las amenazas al testimonio público de la Iglesia. Cuando dice la Iglesia, por supuesto, se refiere a la Iglesia católica, apostólica y romana, en cuestiones morales a través de un laicismo radical en la sociedad cultural y política. O sea, que a él le preocupa de que haya un laicismo radical en Estados Unidos. La palabra laicismo, óigalo bien, yo la busqué en el diccionario avanzado de la lengua española, dice doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y especialmente del Estado, de toda influencia religiosa. La página
677 de este diccionario. O sea, de que a Roma papal le preocupa que en Estados Unidos haya un laicismo radical en el ámbito político y cultural. Y el laicismo, ya lo estamos leyendo de acuerdo al diccionario, es la doctrina que defiende la separación de iglesia y Estado. Oh, eso no le interesa a Roma papal. A Roma papal le interesa de que en Estados Unidos se lleve a cabo una unión entre iglesia y Estado. Cuando esa unión se lleve a cabo, este país de Norteamérica adorará nuevamente a la primera bestia, tal y como lo leímos en Apocalipsis 13, versículo 12. Bien, ¿qué ustedes ven ahí en esa imagen? ¿Algunos de ustedes saben qué representa esa imagen? Esa estatua que ustedes tal vez ven ahí, ese monumento o ese edificio en la parte de atrás de esa estatua. Bueno, esa estatua que ustedes ven ahí es una estatua que fue levantada en honor al Papa Juan Pablo II. Y ese edificio que ustedes ven ahí, lo vamos a ver a continuación. Ese edificio está nada menos y nada más que localizado en la capital misma de Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, D.C. Bien, ese edificio es el Centro Cultural Papa Juan Pablo II. Es un centro cultural católico situado en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Dispone de museo y tiene vocación de think tank desde su fundación. Óigalo bien, la finalidad de su creación sería la exploración de caminos donde la fe, ¿cuál fe, hermanos? La fe católica, por supuesto. La fe y la cultura pudiesen cruzarse y avanzar a través de exposiciones, discusiones académicas e investigaciones multidisciplinares. Muy interesante. O sea que este centro cultural, este museo tiene un objetivo. Y el objetivo es promover la doctrina católica. ¿Dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. En 1997 comenzó la construcción de un edificio de 9.300 metros cuadrados en una parcela de 12 acres en el campus de la Universidad Católica de América, junto a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, y se procedió a su inauguración en el año 2001, en una ceremonia a la que asistieron el entonces presidente norteamericano George W. Bush, el gobernador de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Soca, y el nuncio apostólico en los Estados Unidos, el arzobispo Gabriel Montalvo. Esa información usted la puede encontrar en el internet, en la enciclopedia wikipedia.com. Ahí está esa información y está disponible para cada uno de vosotros si la queréis leer. Bien, noten bien otra noticia que salió en una fuente católica hablando de este centro cultural Juan Pablo II. Bush se reunió con los obispos un día antes de asistir a la inauguración del Centro Cultural Juan Pablo II de Washington. En la cita, el mandatario consideró al Santo Padre como uno de los auténticos hombres grandes del mundo. ¡Oh, qué interesante! El mandatario de aquel entonces, George W. Bush, consideró a Juan Pablo II como, y dice ahí al Santo Padre, como uno de los auténticos hombres grandes del mundo. ¿Qué hubiese dicho Harry Truman si hubiese estado vivo en ese entonces cuando George W. Bush dijo esas palabras? Bien, la mejor manera de honrarlo, dijo Bush, o sea, de honrar a Juan Pablo II, es si se consideraran sus enseñanzas con seriedad, escucharan sus palabras, si se escuchan sus palabras y las llevan a la acción aquí en los Estados Unidos. Este es un desafío que debemos aceptar. ¿Oyeron bien? Increíble. Palabras de un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
que está apelando al pueblo norteamericano para que aquí en este país se consideren con seriedad las enseñanzas de Roma. Muy importante, y que se lleven a la acción aquí en Estados Unidos. ¿Qué se nos viene a la mente? Apocalipsis 13:12. Este país de Norteamérica iba a ejercer su poder para que este país, la tierra, este país primeramente adorase ¿a quién? A la primera bestia. O sea que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es infalible y se cumple al pie de la letra la profecía bíblica. Bush también agradeció la labor de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, su colaboración en el sistema educativo y su preocupación universal por los más débiles. Esta noticia usted la puede encontrar en ASI Digital, que es una fuente católica, del 1 de marzo del año 2001. Muy, pero muy interesante. Bien, vamos a ver otro video. Ahí podemos darnos cuenta de esos dos poderes trabajando por la unión, tal y cual lo decía la palabra de Dios en Apocalipsis 13, versículo 12. Ahí vamos a ver un video de el recibimiento que tuvo Benedicto XVI cuando llega a Estados Unidos de Norteamérica por el entonces presidente George W. Bush. Prestemos mucha atención, por favor, a este video. Y quiero decirles, antes de que corramos video, es que presten mucha atención a las palabras de las personas que están narrando, o sea, de los narradores, de los locutores que están narrando esta noticia, porque ellos mencionan varios cuerpos religiosos, o sea, las iglesias principales de los Estados Unidos de Norteamérica, que se están uniendo con Roma papal. Y no lo digo yo, ustedes lo van a escuchar a través de este video, a través de estos locutores de noticias. Prestemos mucha atención, por favor. Permítame hacerle esta pregunta. Si bajamos un poquito el audio, hermano Marcos, si es tan amable. Tony Blair, el ex primer ministro británico, anunció que se iba a convertir al catolicismo luego de dejar su cargo de primer ministro. Su esposa es católica. El presidente Bush forma parte de la religión protestante, que es la más numerosa en Estados Unidos. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de un protestante? Estos lazos tan estrechos o este afecto tan público que expresa el presidente Bush al líder de la Iglesia Católica. Bueno, el presidente Bush ha expresado una afinidad bastante pronunciada por una especie de protestantismo que desde los años 80, desde Reagan, se siente muy identificado con la causa de los católicos conservadores. Es decir, los como se dice, conservadores sociales, ¿no es así?, que son pro vida. Y tú ves la campaña muy similar a la católica dentro de ese grupo de protestantes, ¿no?, liderados por el señor de Focus on the Family, Foco en la Familia, Dobson, James Dobson, por el ya fallecido presidente del Liberty College, Jerry Falwell, Pat Robertson. Esas personas han forjado alianzas con los católicos romanos que son bastante conservadores en todos los aspectos sociales y de moral individual. En ese sentido, hay una afinidad muy profunda entre Benedicto XVI y el presidente Bush. Pero en cuestiones de moral individual tiene más afinidad con el presidente Bush. Y lo vemos a Benedicto XVI hace segundos nada más, estrechando un saludo con el presidente Bush, la primera dama Laura Bush y una de las hijas del presidente Bush. Ahora está saludando a obispos y cardenales de la Iglesia Católica que han llegado hasta la base Andrew para darle la bienvenida a Benedicto XVI. Estimamos que en algunos minutos tal vez, no sabemos si esto está en la agenda, va a hablar Benedicto XVI a la gente, pero hasta este momento es una cálida recepción que le están dando en la base aérea Andrew a Benedicto XVI. Escuchemos por un segundo el ambiente en la base aérea.
Viendo nuevamente que el Papa Benedicto XVI y el presidente Bush han salido otra vez, se dirigen hacia la limusina. Escuchemos un poco al ambiente. Le están cantando el cumpleaños feliz al Papa, que de hecho el miércoles mañana está celebrando su cumpleaños. Y ya la gente se está anticipando de alguna manera a esta celebración. 81 años cumple mañana Benedicto XVI y en parte de su agenda va a estar su encuentro con el presidente Bush en la Casa Blanca. Benedicto XVI está ingresando a la limusina que lo va a llevar hasta su destino, donde va a estar durante estos próximos 5 días. Benedicto XVI viene, entre otras cosas, también con lo que fue también la imagen de Juan Pablo II viajando, también visitando a Washington. Sí que tiene un trabajo bastante alto por venir en los próximos días aquí en la capital. Permítame hacerle esta pregunta. Tony Blair, el ex primer ministro británico. Ahí ustedes pueden darse cuenta que la palabra de Dios no se equivoca. El acercamiento de este país de Norteamérica hacia Roma papal ya está ante nuestros ojos. Ya estos dos poderes prácticamente se han unido, tal y cual lo decía la palabra de Dios. Lo que me llamó mucho la atención de este video, por eso yo les dije a ustedes que presten mucha atención a este video, es de que la mención que se hizo de los personajes o los líderes de las iglesias más importantes de este país, que dice que ya han hecho pactos con Roma. Ustedes, quizá muchos de nosotros o muchos de ustedes ni lo sabían, pero es un cumplimiento de la palabra de Dios, porque así lo dice las Escrituras, y nosotros tenemos que creer a lo que dice así dice Jehová. Muy, pero muy importante. Esa portada que ustedes ven ahí, que aparece en pantalla, es nuevamente la revista Time, y aparece allí la foto de Benedicto XVI, y en la izquierda dice: ¿por qué el Papa ama América o a Norteamérica? ¿Por qué? Bien, nosotros ya lo sabemos, porque el Papa desea de que aquí en Norteamérica nuevamente se concrete la unión de iglesia y Estado, para que en este país, en un futuro muy cercano, se pueda honrar a Roma papal. Vamos a ver el presidente Obama cuando llegó de visita también al Vaticano. ¿Se acuerdan de la palabra que les dije que no se olvidaran de la palabra adorar? Muchos de esas definiciones que leímos, una de ellas era inclinarse. Noten bien el video, presten mucha atención y van a ver cómo el presidente Obama también se inclina ante el jefe de la Iglesia Católica, o sea, el Papa Benedicto XVI, y también ante algunos de sus cardenales. Presten mucha atención, por favor. Un poco más de audio, hermano Marco, por favor. El Papa recibió al presidente estadounidense Barack Obama en el Vaticano. Después de un breve encuentro con el cardenal Tarcisio Bertone, Obama fue escoltado por los caballeros y guardias suizos a la biblioteca del Papa. Durante el encuentro privado de 40 minutos, el presidente Obama dijo al Papa que la cumbre del G8 en L'Aquila, Italia, fue muy productiva y que donarán $20.000 millones para combatir el hambre en el mundo. También hablaron sobre temas como el narcotráfico, el proceso de paz en Medio Oriente y las ayudas a África y América Latina. En el tradicional intercambio de regalos, el Papa entregó a Obama y a su esposa Michelle un mosaico con la imagen de la Plaza de San Pedro. También una copia firmada de su encíclica Caritas in Veritate, que Obama dijo que leería en el avión, y otra copia de la instrucción vaticana Dignitas Personae, dedicada a la bioética. Igualmente, Obama regaló al Papa una estola reliquia de St. John Newman, el primer ciudadano estadounidense elevado a los altares. En la despedida, Obama manifestó al Papa su confianza en que las relaciones entre su país y el Vaticano sigan fortaleciéndose.
¿Vieron algo muy importante en este video? Dos cosas sobresalen allí en este video. Número uno, como al final Obama, ustedes ven que se inclina ante Benedicto XVI. Y otra cosa que dijo allí la persona que está narrando el video es la confianza de Obama, o sea, del presidente de Estados Unidos, en que las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano sigan, ¿qué? Fortaleciéndose. Muy importante eso. Bien, Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales. ¿Hace qué? Grandes señales. La palabra en griego para señales es semión, que significa algo sobrenatural, milagro, señal, maravilla. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 4592, la página 81. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, ¿Estados Unidos va a hacer milagros? Yo nunca he visto eso aquí en este país. Bueno, la bestia de Apocalipsis 13:11, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, se va a unir con el protestantismo apóstata, como ya habíamos visto en el video anterior. Los líderes de las iglesias más importantes de este país, que ya se están haciendo pactos de unión con Roma papal, van a usar estos medios, los milagros, las iglesias apóstatas, para hacer creer al mundo o engañar al mundo de que el poder de Dios se está manifestando. Escuchen bien, como dice Apocalipsis 13:13, también hace ¿qué? Grandes señales. Oh, muy interesante. Apocalipsis 13:14, ¿qué dice? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer. ¿Qué dice ahí? Que este poder, o sea, Estados Unidos, Norteamérica, unido en el tiempo del fin con el protestantismo, va a hacer grandes señales que van a engañar. Y engañar es uno de los rasgos característicos del dragón, de Satanás, porque dice Apocalipsis 12 que engaña al mundo entero. O sea que van a engañar con esas señales, con esos milagros que se les va a permitir hacer. Qué triste. La gran mayoría de las personas en estas iglesias van a ser engañados por estos supuestos milagros. Noten cómo sigue diciendo Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. O sea que Satanás va a obrar poderosamente en estas iglesias que se han apartado completamente de la verdad bíblica, y va a engañar a través de estos milagros que se van a llevar a cabo en estas iglesias a la gran mayoría de las personas. Apocalipsis 13:13, ¿qué dice? De tal manera que aún hace descender ¿qué? Fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué van a hacer esas iglesias protestantes cuando se unan en el tiempo del fin con este país, con este gobierno? Dice que a través de sus milagros van a hacer que descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Óigalo bien, ese fuego que habla allí en Apocalipsis 13:13 también representa a un fuego o a una falsa manifestación del Espíritu Santo en estas iglesias, del supuesto Espíritu Santo, diríamos, que ellos creen de que es el Espíritu Santo que se va a manifestar, y entonces se va a manifestar, según ellos, a través del fuego del Espíritu Santo. Vamos a ver a continuación un video, y ustedes van a oír la palabra, está en inglés por supuesto, pero es uno de los predicadores más famosos de este país de Norteamérica, Ben Hinn, y él habla de la palabra fire. Cuando ustedes oigan la palabra fire, eso significa fuego. En inglés fire es fuego. Y ustedes podrán darse cuenta de que Apocalipsis 13:13 dice que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ese fuego que va a manifestarse en esas iglesias protestantes que se han apartado de la verdad, esas iglesias apóstatas, es un falso reavivamiento. Escuchen bien, presten mucha atención a este video. Escuchen bien la palabra fire, que él la repite una y otra vez en este video.
Thanks for the anointing. Thanks for the anointing. Thanks for the anointing. Lift your hands, pray in the Spirit. Come on, all of you. Take it to the side here. Keep playing it. Come on. Let's not lose what the Holy Ghost is doing here. This side. This side. This side. This side. This side. This side. Whoa. My God, my God, my God. That's glory on you, kids. That's glory on you. That's glory on you, kids. Oh, that's glory on these kids. For you are glorious. Bring this young man here. Bring the young man here. Fire on your life in Jesus' name. My God. Whoa. That's the glory of God. That young boy here. Come on. That young boy right next to me. Come on. That's the power of God. That's the power of God. That's the power of God here. My God, look at this. Watch the man right here. This is what our young people are hungry for. This is what our young people are hungry for. Pick up this child quick. This is what they're hungry for. Fire on you. Fuego al Espíritu. The electricity of the Spirit. La electricidad del Espíritu. Bring this child here, quickly. Keep praying the Spirit. Come on. You, up. Makorala, Palbakanti, Yente Kiru. Keep praying in the Holy Ghost. 1, 2, come. You, come on. You young man, up, come on. You young man, come on. You, up. Dear God, 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 dear God. Fire on you kids, fire on you kids, fire on you kids. This is what the Holy Ghost promised. Dear God, the glory of God that's here. Lift your hands. On the count of 3, I want you to say fire. Las manos a la cuenta On the de tres. count of 3, say fire. När vi räknar till 3, säg eld. And the fire of God will come upon your life. I Och Guds promise. eld kommer över ditt liv. 1, 2, 3. La palabra de Dios no se equivoca. Ese fuego que iba a descender, como él dice ahí, la gloria de Dios está aquí, dijo muchas veces. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Creen ustedes de que así obra el Espíritu Santo? Es un engaño, es un teatro. La gran mayoría de todas estas pobres personas allí que asisten a estas iglesias están siendo engañadas, porque así lo decía Apocalipsis 13. Iba a descender fuego del cielo, iba a engañar a los moradores de la tierra. Ese fuego que va a descender es un falso reavivamiento que se va a introducir o que se va a llevar a cabo o que se está viendo en estas iglesias apóstatas que han apostatado de la verdad. Qué triste, ¿verdad? Jehová hace señales también, porque así está escrito. Por eso es que Satanás quiere imitar todo lo que dice el Señor en su palabra. Deuteronomio 6:22 nos dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles, ¿dónde? En Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Muy interesante, Jehová hizo grandes señales y milagros
grandes y terribles en la tierra de Egipto. Todo lo que Jehová hace, Satanás lo va a tratar de imitar. Satanás y sus ministros harán ¿qué? Señales. Muy interesante. Note lo que dice Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 dice, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Las iglesias apóstatas que se van a unir con Estados Unidos y Norteamérica en el tiempo del fin, y ya lo estamos viendo a través del video anterior. Es el falso profeta. Esos tres poderes se van a unir. Dice que son tres espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14, pues son espíritus ¿de qué? ¿De qué dice ahí? De demonios que hacen señales, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Muy importantes esas palabras. Mateo 24, 24 que nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas. Ese es un falso profeta, el que acabamos de ver ahí en ese video. Y harán ¿qué? Grandes señales. Cuando las personas ven estas señales supuestamente que vienen de Dios, según estos falsos profetas, van a ser engañados. Dice que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, ahí está la palabra, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 7, versículos 22 y 23, ¿qué nos dice? Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿cuántos milagros? Muchos milagros, Señor. Le van a decir esos ministros en el tiempo del fin cuando Cristo venga. ¿Qué dice el versículo 23 de Mateo 7? Y entonces les declararé, o sea Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra que aparece en nuestras versiones maldad, en otras versiones dice iniquidad, en griego es anomia, y anomia significa violadores de la ley de Dios. O sea que toda la vida estos ministros lo único que hicieron fue violar los mandamientos de la ley de Dios, enseñar a sus respectivas congregaciones de que la ley de Dios no tenía relevancia, de que no hay que obedecer dichos mandamientos, que lo único que hay que hacer es creer solamente en Jesús. Estos ministros van a oír unas palabras de sentencia en el tiempo del fin, y Cristo les va a decir, no os conozco, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad o de anomía. La palabra en griego, ya lo dijimos, para maldad es anomia, que significa violación de la ley, maldad, infringir la ley, iniquidad o transgresión, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 458 y la página 8. Pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Esta declaración se encuentra en un extraordinario libro que se llama Primeros Escritos, la página 60. ¿Qué enseña el espiritismo? Bien, ustedes pueden ver ahí las imágenes. La invocación a los muertos, el espiritismo, eso es lo que enseña. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿quién es la serpiente? Satanás. ¿Qué le dijo? No moriréis. Ahí está la primera mentira que fue pronunciada por Satanás en el jardín del Edén a Eva. No moriréis. Esa es la base prácticamente del espiritismo moderno. ¿Por qué? ¿Qué enseña el espiritismo moderno? Cuando los muertos mueren, no mueren, sino que van al cielo o van al purgatorio o van a determinado lugar de espera. Y si usted tiene algún familiar que ha muerto, según esta enseñanza del espiritismo, pues venga acá, vamos a tener una sesión espiritista y vamos a invocar a ese ser querido que has perdido. Eso es lo que enseña el espiritismo. Por eso Satanás le dijo allí a Eva, no morirás. La primera mentira que fue la base prácticamente para el espiritismo moderno. Bien, o sea que cuando las personas mueren,
suben ¿a dónde? Al cielo, supuestamente, de acuerdo a esa creencia. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, ¿qué nos dice? La palabra de Dios es específica y nos dice claramente cuando usted muere, ¿qué sucede? Eclesiastés 9, 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A quién usted le va a creer? ¿A lo que dice el pastor de su iglesia? ¿A lo que enseña vuestra iglesia? ¿O a lo que dice el Señor en su palabra? Dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que ¿quiénes son esas personas que se le aparecen? Esos familiares que han muerto entonces. Esos familiares que supuestamente se aparecen, si hay alguno de ustedes tal vez se le ha aparecido un ser querido que ha muerto, ese no es la persona que ha fallecido, ese es un ángel caído de Satanás, impersonificando a ese ser querido que ha muerto. Bien. Segunda de Samuel 12:23, ¿qué nos dice? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, cuando la persona muere, nunca más va a volver a nosotros. Ese supuesto familiar que se aparece no es nuestro familiar que ha fallecido, porque ya lo leímos en Eclesiastés 9, los muertos nada saben y no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Ese supuesto familiar es un agente disfrazado de Satanás, el archienemigo. Es un ángel caído de Satanás tomando la forma de ese ser querido que ha fallecido. Bien, Salmo 6:5, ¿qué nos dice? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Muy claro dice la palabra de Dios. Isaías 38:18 nos dice, porque el Seol no te exaltará, o sea, el sepulcro, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El muerto nada sabe, está ahí descansando hasta que Cristo venga por segunda vez a esta tierra y resucite a aquellos que han muerto. A los justos para vida eterna y a los malos para condenación eterna. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y proclamarán las herejías más peligrosas. Óigalo bien. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. El conflicto de los siglos, la página 616. ¿Dónde nació el espiritismo? ¿Dónde? Bien, ustedes pueden ver ahí una foto de esas tres damas que aparecen allí en pantalla. Son las hermanas Fox. ¿Quiénes fueron las hermanas Fox? Bien, el día 2 de diciembre de 1847, como comienzo del espiritismo moderno en Hydesville, en Estados Unidos. Era una modesta casa de madera perteneciente a un pastor metodista llamado John D. Fox, donde comienza la historia. A principios de año, marzo de 1948, y por la noche se inició el episodio más dramático. Los golpes eran verdaderamente fuertes, causaban cierto pavor, se manifestaron con una intensidad desconocida, vibraciones violentas se prolongaban durante la noche y madrugada. Se intercalaban con golpes dados con nudillos sobre algún tablero. Era realmente estremecedor, a tenor de las declaraciones efectuadas por las hermanas Fox. Es a partir de aquí donde comienza a fraguarse la comunicación con el supuesto espíritu. Desafiando a aquella fuerza, una de las hermanas hizo un chasquido con sus pequeños dedos y con voz temblorosa pero segura exclamó: aunque fueras el mismo diablo, haz lo mismo que hago yo con mis dedos.
cada chasquido de la niña era correspondido por el espíritu con un golpe seco sobre el armario. Se rompía una frontera entre lo material y lo espiritual, reconociendo a la primera medium de la época moderna. A cada pregunta se obtuvo respuesta a través de este sencillo pero efectivo código. La señora Fox preguntó a esa fuerza que si sabía los hijos que había tenido, obteniendo como respuesta 7 golpes firmes. En un primer momento dudó, recordando que solo tenía 6 hijos, pero su marido le hizo recordar un aborto que tuvo después de su matrimonio. A través del código utilizado, el alfabeto en sintonía con los golpes, se pudo averiguar el nombre y apellidos del supuesto ente. Se identificó como un tal Charles B. Rosma. El suceso de la casa de las hermanas Fox se extendió por todo Estados Unidos y primero y luego por Europa después. Ahí podemos ver la cuna prácticamente del espiritismo moderno en Norteamérica. Para la mentalidad de aquella época supuso un cambio radical de pensamiento en pleno periodo del desarrollo industrial y comenzaron a dar aparición a otras mediums en diversidad de lugares. A todo aquello se le dio el nombre de espiritismo. Esa fuente usted la puede encontrar en www.spectral.com. Muy, pero muy interesante. Una sociedad plagada de espiritismo hoy, la sociedad moderna de Estados Unidos y Norteamérica, tal y cual lo decía la palabra de Dios en Apocalipsis 13. Bien, ahí pueden ver usted una portada nuevamente de la revista Time Magazine. Los psíquicos, Ghost Whisperer, o sea, es una serie de televisión que se llama El Fantasma Susurrador. Tal vez muchas de las personas que están viendo este video han podido ver esa serie. Ahí podemos ver esa imagen ahí que sale supuestamente los viernes a las 8 p.m. por la cadena CBS. Bien, la actriz Jennifer Love Hewitt, que es la actriz de esa serie, protagonista del drama de la serie de la cadena CBS titulada Ghost Whisperer, el fantasma susurrador, escucha al famoso medium James Van Praagh, cuya obra inspiró la serie. Hollywood está plagado de espiritismo. La televisión norteamericana, a través de sus series hoy, están plagadas de espiritismo. Esta serie que acabamos de mencionar, El Fantasma Susurrador, fue creada por un medium espiritista. ¿Qué les parece a ustedes? Isaías capítulo 8, versículo 19, ¿qué nos dice? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Interesante, la palabra de Dios no se equivoca. Esta sociedad está plagada de espiritismo moderno. Ahí podemos ver el tarot psíquico, marca este número y te leeremos el tarot, te diremos tu futuro. Bien, las cartas del tarot. Bien, Walter Mercado no podía faltar, ¿verdad? El horóscopo, muchas personas están pendientes a través de los periódicos, de los medios de comunicación, a saber cuál es su signo del horóscopo y qué le trae el futuro para ellos, supuestamente. La lectura de las manos. Bien, ustedes pueden ver ahí esa portada. Esa portada es de una película que se llama Forrest Gump. Y el actor principal de esa película es Tom Hanks. Esa película fue filmada en 1994. Es una película cómico-dramática y ganó 6 Óscares de la Real Academia. Qué interesante. Y podemos darnos cuenta de que Hollywood está promoviendo el espiritismo hoy y está resucitando a los muertos. ¿Qué enseña el espiritismo? De que los muertos vuelven a resucitar. ¿Qué leíamos en Eclesiastés 9? Los muertos que nada saben y no tienen más paga
en lo que se hace debajo del sol. Pero Hollywood, que promueve el espiritismo, ahí vamos a ver un pequeño clip, vamos a decirlo así, de esa película, y ustedes pueden ver al actor Tom Hanks en 1994 visitando supuestamente la Casa Blanca, y ahí podemos ver cómo Hollywood resucita para crear esa imagen, resucita al presidente John F. Kennedy, que ya fue asesinado. Preste mucha atención, la imagen de este actor Tom Hanks allí en este pequeño video. Vamos a ver. The All-America team, where you get to meet the President of the United States. President Kennedy met with the Collegiate All-American football team at the Oval Office today. Now, the really good thing about meeting the President of the United States is the food. They put you in this little room with just about anything you want to eat or drink. And since, number one, I wasn't hungry but thirsty, and number two, they was free, I must have drank me about 15 Dr. Peppers. Congratulations. How does it feel to be an All-American? It's an honor, sir. Congratulations. How does it feel to be an All-American? Very good, sir. Tom Hanks ahí. Congratulations. How does it feel to be an All-American? Very good, sir. Congratulations. How do you feel? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. ¿Se pudieron dar cuenta cómo esa imagen de Hollywood resucitó a John F. Kennedy? Eso aparentemente no tiene ninguna importancia, pero todo eso son engaños de Satanás para promover la doctrina del espiritismo y cómo Hollywood está resucitando a través de sus películas muchas de estas personas que han muerto. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar ¿a quién? Al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: no moriréis. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra, el conflicto de los siglos, la página 618. O sea que Satanás está trabajando fuertemente. Bien, Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren o no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está la portada de evangélicos en Norteamérica que están haciendo una unión con Estados Unidos de Norteamérica, con el gobierno. Ahí están representando a todas estas iglesias que se han apartado de la verdad. Pronto, mis queridos hermanos, viene un nuevo orden mundial, la unión de estos dos poderes en el tiempo del fin, Roma papal y Estados Unidos de Norteamérica. ¿Estamos listos para estos acontecimientos? Estamos viendo ante nuestros ojos, a través de este estudio, cómo el cumplimiento exacto de la profecía de Apocalipsis 13, 11, 12 y 13 se está cumpliendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? ¿Qué vamos a hacer? Cristo está tocando la puerta de tu corazón hoy. Cristo quiere entrar. Cristo quiere formar parte de tu vida. ¿Te has apartado del mensaje tal vez? ¿Te has apartado del conocimiento de la palabra de Dios? ¿Has abandonado el estudio de su palabra? ¿Crees tal vez o has llegado a creer de que la palabra o la Biblia no tiene valor para tu vida? ¿Es algo insípido tal vez? ¿Es un libro que no tiene interés? Ahí podemos darnos cuenta a través de este estudio de que la palabra de Dios es infalible y que es poder, que tiene poder y que las palabras que están allí escritas se están cumpliendo ante nuestros ojos y nos dicen de que Cristo viene pronto. Alístate, deja entrar a Cristo en tu vida una vez más. Si has cerrado la puerta de tu corazón, deja que Cristo forme parte de tu vida. Comienza a estudiar su palabra una vez más. Comienza a entregar tu corazón a Jesús una vez más. Entrégale tu vida a Jesús en esta hora. Vamos a terminar este estudio con una palabra de oración. Vamos a ir de rodillas, por favor, y vamos a terminar con una oración.
Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su amor y misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de haber estudiado este importantísimo tema, que a la luz de la Biblia, en el tiempo del fin, nos estamos dando cuenta de que se está cumpliendo ante nuestros ojos la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. La bestia que subía de la tierra, Estados Unidos de Norteamérica, uniéndose con la bestia que subía del mar, Roma papal, y uniéndose con los poderes apóstatas, las iglesias apóstatas de este país. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en tu verdad, la verdad que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Permite que este mensaje pueda seguir corriendo y que sea llevado a cada rincón de este planeta Tierra. Bendiga esta iglesia, bendiga cada uno de estos mensajes que salen de esta iglesia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente.